Hola, buenos días, alumnos de segundo de bachillerato. Espero que todos estéis fenomenal y que sigamos de buen ánimo, ¿vale? Entonces, hoy os voy a presentar el comentario de texto de Nietzsche, que es un comentario que lo tenéis en el tema, al final, que es solamente una hoja que es bastante pequeñito, pero que es bastante complicado y bastante matón. Yo me atrevería a decir que es hasta el más complicado del curso, ¿vale? Bien, entonces, este texto lo vamos a vincular en primer lugar a la filosofía del autor, ¿no? Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula, historia de un error, y si os dais cuenta, aquí abajo aparece el título de la obra a la que pertenece este pequeño fragmento, El ocaso de los ídolos o cómo se filosofa a martillazos, de 1889. Esta ya es la etapa más madura de Nietzsche, y por lo tanto, pues aquí ya se desarrolla plenamente todo el pensamiento del autor. Y luego, este título hace referencia a un par de cosas. El ocaso de los ídolos, ¿qué puede significar? Es la decadencia de todos los valores de Occidente, la decadencia de la filosofía, de la religión, toda esa crítica que ya había larvado Nietzsche años antes. Y luego este subtítulo, Cómo se filosofa a martillazos, hace referencia un poquito a la forma que tiene de escribir. Nietzsche va a trabajar en este libro fundamentalmente con pequeños textos, con pequeños fragmentos, ¿no? En los que va a condensar mucho su pensamiento de tal manera que muchas veces se haga muy complicado comprenderlo y al mismo tiempo sea extremadamente denso. La razón que tenemos para esta filosofía, bueno, son muchas, aparte del propio pensamiento de Nietzsche, que busca la concreción, que busca ya jugar con las contradicciones, con la crítica, etcétera, etcétera. Nietzsche en este momento ya tiene serios problemas de salud, ¿no? Sobre todo a nivel de dolores de cabeza, y hace que no pueda prolongar el tiempo de trabajo. Y por eso pues se obliga de alguna manera a escribir de esta forma. Nos vamos a meter en el propio título, porque ya el título de este texto nos dice muchísimas cosas, ¿no? Entonces empezamos cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula, historia de un error. En primer lugar, lo que nos está reflejando este título es que esta historia va a ser la historia de toda la filosofía, hasta llegar a Nietzsche, ¿no? Pero esta historia no se va a entender en un sentido neutral, sino que se va a entender en un sentido fundamentalmente negativo, peyorativo y decadente. Por eso habla aquí del mundo verdadero que se convierte en una fábula. Es decir, esta búsqueda de la verdad acaba encubriendo un gran error, un cuento, una mentira, ¿no? Y es un poquito lo que quiere reflejar el título. Entonces, vamos al texto. Y en este texto ya os voy a pedir un pequeño ejercicio, ¿no? Me gustaría que lo leyésemos tranquilamente y que seamos capaces de vincular cada párrafo que tenemos aquí, son 6 párrafos cortitos, con una etapa del pensamiento. Yo os doy una pista, las 4 primeras pertenecen a la historia de la filosofía y las 2 últimas pertenecen al pensamiento propiamente de Nietzsche, ¿vale? Entonces yo os diría que paréis el vídeo incluso y que lo penséis antes de continuar. Ti, tiri, ti, ti, pim, pim, pom, pom. Ay, mi cuello, me encuentro fatal. Bien, entonces, vamos a meternos con lo que sería cada uno de estos párrafos. En el primer párrafo nos encontramos con la historia de Grecia, ¿no? Y aquí fácilmente lo podemos reconocer con la palabra Platón. En el segundo, la historia se continúa hacia el cristianismo y la filosofía medieval. Y básicamente nos basta con otra vez una palabra. La palabra cristiano ya nos vincula con esa etapa. En el tercero, cuando hablamos de sigue la historia de la filosofía y llegamos a la edad moderna. Aquí es mucho más sutil, aquí ya hay que conocer un poquito más la filosofía. Tenemos la palabra conisburguense, tenemos obligación, imperativo, lo vamos a ir explicando, pero hasta hace referencia indudablemente a este periodo, al periodo de la edad moderna, el siglo XVII y XVIII hasta Kant. El cuarto hace referencia a la propia etapa ya de la filosofía de Nietzsche, ¿no? El siglo XIX. Y tenemos aquí también otro pequeño, otra pequeña, podríamos llamar una pequeña pista, un guiño, cuando nos habla del positivismo. Y por último, los últimos 2 párrafos ya hace referencia directamente a la propuesta de Nietzsche. Una propuesta que se puede dividir en 2 partes. El primer párrafo hace referencia a una destrucción, es decir, toda la parte crítica del pensamiento de Nietzsche, y el segundo párrafo es la conclusión y la propuesta, ¿no? La superación del problema de esta historia de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de este mundo verdadero.
Bueno, pues empezamos con el texto propiamente dicho, el párrafo primero, ¿no? Lo vamos a leer tranquilamente. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, él vive en ese mundo, es ese mundo, la forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de la tesis, yo, Platón, soy la verdad. Este señor, por cierto, es Platón, ¿no? Y esto nos lleva a vincularlo con esa primera etapa de la filosofía, ¿no? Con la filosofía griega, que tiene como, para Nietzsche lo tiene clarísimo, que tiene como máximo referente a Platón. ¿Por qué Platón? Básicamente porque Platón es el primero que defiende una idea de una verdad absoluta, ¿no? Traducida en su teoría del mundo de las ideas. Por eso aquí hace una relación directa entre mundo verdadero y Platón. Y nos quedamos también con esta palabra, la palabra idea, si os dais cuenta, va con mayúscula y hacer otra vez referencia a ese mundo de las ideas que está por encima del mundo sensible y que actúa como modelo de todo lo que podemos conocer en este mundo material. Bien, sigue Nietzsche aquí cuando hablamos de asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, dando características de esta verdad. La verdad no es únicamente una verdad teórica, ¿no? Como puede ser la verdad que busca el sabio. Es también una verdad vinculada con el mundo de la religión, el piadoso. La persona piadosa es la persona que es respetuosa con los dioses. Y también al virtuoso, que quiere decir aquella persona que se comporta adecuadamente con sus semejantes. Esto lo vincula al campo de la ética. Por lo tanto, verdad es teoría, es conocimiento, es religión y es también ética. Y nos dice aquí una cosa muy interesante, ¿no? Que vamos ahora mismo a intentar comprender. Asequible. Cuando hablamos de asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, y cuando él dice él vive en este mundo, está haciendo referencia a un carácter que podríamos considerar positivo de este primer acercamiento de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque la propuesta que hace Platón en este primer párrafo es la propuesta de conocimiento de verdad para su propio contexto vital. Y esto lo vincula Nietzsche, lo podemos vincular en el pensamiento de Nietzsche con la idea de voluntad de poder. La voluntad de poder, ¿qué significa? El deseo del sujeto de intentar aprender, de intentar dominar la realidad que le rodea. En el caso de un filósofo, lógicamente va a ser a través del conocimiento. Y por lo tanto, Nietzsche aquí en este párrafo todavía no tiene esa carga peyorativa, negativa. Es directamente Platón propone su verdad para su mundo y para poder controlar ese mundo. Por eso aquí tenemos estas palabras, ¿no? Que no son negativas, relativamente inteligente, simple, convincente, es decir, está hablando de un mundo, está hablando de un conocimiento, de una verdad para el mundo en el que él vive. Las cosas van a hacer un poquito más enrevesadas, más complicadas, conforme vayamos avanzando en la filosofía, y esto es lo que tenemos en el segundo párrafo. El segundo párrafo hace referencia, si recordáis, al cristianismo y la filosofía medieval, ¿no? Y tenemos aquí, pues básicamente con estas dos referencias, pecador y cristianismo, ya lo tenemos muy claro de qué época está hablando Nietzsche. Por lo tanto, sabemos ya más o menos que está vinculada a esa filosofía medieval y vamos a ver un poquito cómo valora Nietzsche esta interpretación. Nos centramos en esto que aparece subrayado, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, ¿no? El mundo verdadero que va a ser prometido. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente quiere decir que ya no estamos como en el contexto de Platón, en el que él crea una verdad para el mundo en el que está viviendo. No, esa verdad ya no es directa, ya no la podemos aprender de forma tan rápida. Ahora se hace inasequible. ¿Qué significa inasequible? No la podemos captar. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo que nos propone es un mundo más allá del mundo terrenal, lo que podríamos llamar un cielo, que es donde está la auténtica verdad. Y claro, aquí nos dice la siguiente palabra, prometido, al sabio, al piadoso, al virtuoso, al que busca el conocimiento, al que es religioso, al que se comporta bien. Y cuando hablamos de prometido, quiere decir, si tú cumples con determinadas reglas, si tú cumples con determinados códigos, tú vas a poder disfrutar de ese mundo futuro, de ese mundo verdadero que ya no está en este. Y aquí tenemos además otro elemento muy negativo. ¿No? ¿Quién es el virtuoso ahora? El pecador que hace penitencia. Es decir, aquí irrumpe esa moral de débiles, esa moral de esclavos, esa moral del resentimiento que Nietzsche vincula con el cristianismo. Cuanto más te humilles, más vas a ser ensalzado en la vida futura.
Y por lo tanto, ¿no?, la interpretación que hace Nietzsche de toda esta filosofía medieval o de esta erupción del cristianismo es completamente negativa. Ya no estamos hablando de la idea con mayúscula, estamos hablando ya de una idea que va degenerando lentamente, ¿no? Aquí con la palabra sutil, capciosa, inaprensible, ¿no? Se hace más complicada, se enrevesa y, por último, de forma muy peyorativa, se convierte en mujer. Mujer es sinónimo de alcahueta, de parlanchina, de decir pocas cosas. Estamos en un contexto histórico muy misógino y lo remata con la palabra cristiana. Recordamos que el concepto de cristianismo es muy, muy negativo para toda la filosofía de Nietzsche. Y vamos con el párrafo tercero. Lo leemos otra vez, tranquilamente. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. En el fondo el viejo sol, pero visto a través de la niebla, el escepticismo, la idea sublimizada, pálida, nórdica, conisburguense. Bueno, perdón, que tenía la diapositiva que no era. Bien, entonces decíamos, esto hace referencia fundamentalmente a la filosofía moderna. El personaje que tenéis aquí es el señor Kant, esta persona que tanto odiáis y que es un auténtico genio, pero bueno. ¿Cómo sabemos nosotros que pertenece a este campo de la historia de la filosofía? Pues básicamente por estas referencias, ¿no? Cuando hablamos de Königsburgense, estamos hablando de la ciudad en la que nace este señor, el señor Kant, ¿no? Kaliningrado actual, que está en Rusia. Cuando hablamos de nórdico, estamos hablando de una filosofía que ya no se hace en el Mediterráneo, ya no es de Grecia, no es de Italia. Estamos hablando de una filosofía que se desarrolla en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Es la filosofía moderna, la filosofía del siglo XVII y XVIII. Y esta palabra, escepticismo, pues bueno, prácticamente no se podría entender si no fuese porque estamos hablando ya del pensamiento de Descartes y de Hume, ¿no? De un cuestionamiento del conocimiento que teníamos previamente. Bien, entonces, ¿cómo podemos entender esta filosofía, ¿no? Aquí en esta primera parte, esta primera línea, es prácticamente un compendio, es un resumen de toda la filosofía de la edad moderna en nada, en dos cápsulas. Bien, entonces, decimos, el mundo verdadero, inasequible, indemostrable e imprometible. ¿Esto qué quiere decir? La filosofía moderna es una filosofía que tiene la pretensión de justificar la ciencia, ¿no? Y en cuanto que justifica la ciencia, ya no puede creer en forma ciegamente en la existencia de un mundo de las ideas platónico que está más allá de este mundo terrenal. Directamente no lo podemos experimentar. Ahora bien, la filosofía moderna es una filosofía idealista, por eso dice en cuanto pensado. Es decir, el mundo verdadero se convierte en una idea, en una representación mental, ¿no? Y en la medida en que esas ideas, aunque no se puedan demostrar, siguen siendo válidas para el comportamiento humano, Kant, en este caso, las va a recuperar, ¿no? Por eso nos dice, ese pensamiento del mundo verdadero se convierte en un consuelo, esto es la religión, una obligación, un imperativo. ¿A qué hace referencia la palabra obligación e imperativo? Lógicamente hace referencia a la ética del deber de Kant, ¿no? Es decir, si recordáis, cuando hablábamos de Kant, Kant decía, existen varias ideas, Dios, la libertad y el alma, que no se pueden justificar científicamente, pero que son necesarias para que la ética y la religión se puedan mantener en nuestra cultura. Por eso, de alguna manera, lo que critica Nietzsche a Kant es que no haya roto del todo con eso, ¿no? Y por eso Nietzsche, de alguna manera, pues es muy crítico con esta filosofía, ¿no? Tiene un carácter peyorativo, negativo, pero sigue perdurando en el tiempo el mismo ideal platónico. Por eso dice, en el fondo, el viejo sol. ¿El viejo sol qué significa? Es la vieja idea de Platón. Recordad que el máximo bien era la idea, la máxima idea que podíamos ver en el mito de la caverna a través del sol. Y dice, visto a través de la niebla, el escepticismo. Es decir, tomamos ya mucha distancia de esa idea platónica, pero sigue estando ahí. Es decir, todavía no hemos acabado del todo con ella.